Buenas noches. En la clase anterior, uno de los temas que miramos fue declarar una clase, el cual contenía un método, que era el método imprimir mensaje, el cual tenía un parámetro de tipo cadena. Entonces, el valor del parámetro es pasado a asignatura. En los métodos, nosotros podemos declarar variables. Por ejemplo, puedo declarar una variable de tipo entero, que se llame edad. Esta variable se llama variable local. Las variables locales solamente son reconocidas dentro del cuerpo del método donde se declara. Si usted declara otro método, no va a poder utilizar esta variable porque no está visible para toda la clase. Solamente es visible después de la línea donde he declarado. Yo lo puedo utilizar desde la línea 6 hasta donde termine el método. Como les recuerdo, no la va a poder utilizar después en otro método o en cualquier parte de la clase porque no va a ser reconocido. O sea, hay que tener cuidado cuando declaremos variables locales. Recuerden que solamente van a ser reconocidas en el método donde es declarado. También teníamos que esta clase podíamos crear un objeto. Le declaramos el objeto 1 que hacía referencia a la clase método con parámetro. Aquí los objetos tienen atributos que llevan consigo cuando se utiliza el programa. Estos atributos existen antes de que un objeto llame a un método y también después que el método complete su ejecución. O sea, siempre va a existir, o sea, existe. Por lo general, una clase consiste en uno o más métodos, tiene uno o más métodos, el cual estos métodos manipulan atributos que pertenecen a la clase. Estos atributos se llaman variables de instancia y son declarados al inicio de la clase. Le vamos a ir creando el ejemplo. Le vamos a crear una nueva clase. La vamos a llamar nombre. La vamos a guardar. Entonces la terminación punto Java. Todo ha sido sujetado en ese nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Los pobres, todo mortal. Como decía, los objetos, ¿verdad? Tienen atributos y estos atributos los declaramos en la clase. Y son llamadas variables de instancia, son llamadas atributos o campos. Cualquiera de esos términos a los que nos refiramos, nos estamos refiriendo a lo mismo. Por ejemplo, aquí estamos con el ejemplo de la asignatura. Entonces, este nombre no es de personas, sino que sería el nombre de una asignatura. Entonces, la asignatura tiene un nombre que lo identifica, o sea, tiene un atributo, es una característica de la asignatura tener un nombre. Entonces, vamos a declarar esa variable. Por lo general, las variables de instancia o atributos, su modificador de acceso es privado, tanto public como private.
son modificadores de acceso. Por lo general, las variables de instancia, recuerden, las vamos a declarar con el modificador de acceso private y luego del modificador iría el tipo de dato. En este caso sería cadena, o sea, string, y le damos el nombre que le identifique. Vamos a llamar nombre clase. Entonces esta sería la variable de instancia, o atributo, o campo. Esta, como les decía, las variables de instancia son declaradas dentro de la clase, pero fuera de los métodos. Aquí vamos a declarar otros métodos y esto prácticamente el nombre de la clase y luego seguimos con la declaración de los atributos. Aquí vamos a declarar los métodos que van a establecer y a obtener el nombre de la clase. Tenemos el método set, que es para establecer el valor del atributo. Vamos a estos métodos, su modificador de acceso es público. El método es void, o sea, no retorna un valor. Luego va el nombre que por convención, el nombre del método para establecer el valor empieza con sec. Sec más el nombre que le hemos asignado al atributo. En este caso iría sec nombre clase. De aquí usted lo puede llamar como usted quiera, pero por convención utilizamos el set como se los acabo de mencionar. Más adelante van a ver algunas aplicaciones, entornos de desarrollo que nos facilitan la programación, utilizan esta nomenclatura. Entonces, para que ya se vayan familiarizando, vamos a utilizar esta nomenclatura. Como es un método, abrimos y cerramos paréntesis. El método sec siempre va a llevar un parámetro del tipo de la variable que se va a declarar. Y tenemos que el nombre de la clase es de tipo string, entonces el parámetro tiene que ser de tipo string. Le damos un nombre diferente para identificar cuál es la variable de instancia y cuál es el parámetro. Le vamos a llamar nombre C. Entonces, esta es la variable de instancia o atributo o campo y este es el parámetro del método set. Aquí vamos a inicializar el valor al nombre clase, o sea, al atributo. Le vamos a asignar el valor que tenga el parámetro, o sea, igual a nombre C. Entonces ahí tenemos establecido el nombre de la clase. Entonces este es el método para establecer el valor del atributo. Tenemos el método para obtener ese valor establecido que por convención también empieza con get más el nombre del atributo. Entonces también es público, es un modificador de acceso. Este método, el método get, siempre va a retornar el tipo de dato al atributo al que va a representar. En este caso el atributo es de tipo string, entonces el método get retornaría un valor de tipo string. Si fuera entero, pues sería public int más el nombre del atributo.
Por lo general, solo le agregamos al nombre del atributo, le agregamos el sec y le agregamos el get. Abrimos y cerramos paréntesis. El método get no va a llevar parámetros. Otra cosa que en el método get siempre va a retornar un valor. Recuerden, el método tiene un tipo de retorno, o sea que tiene que llevar la palabra clave return y retorna el nombre del atributo, o sea, el atributo, que es el nombre clase. Entonces ahí ya tenemos el método sec y el método get para establecer y obtener el valor del atributo. Este encabezado, el método sec siempre va a ser void, siempre va a llevar un parámetro. El método get siempre va a tener un tipo de retorno y siempre va a retornar un valor. Esto no va a cambiar, lo que va a cambiar es el tipo de dato que retorna, el nombre del atributo y aquí el tipo de parámetro que es dependiendo del atributo al que va a ser inicializado el valor. Entonces ahí eso es lo que va a cambiar, pero el encabezado siempre va a ser público, void, el nombre del método, el parámetro y en el método get el modificador de acceso, el tipo de dato que retorna y el nombre del método. Entonces ya tenemos establecido ese valor y tenemos ya la instrucción para obtenerlo, el método que realice la tarea. Entonces ahora vamos a declarar un método para imprimir el valor que va a ser establecido y que lo vamos a poder obtener mediante el método get. Entonces vamos a declarar ese método. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora, por habernos perdonado, por habernos limpiado, por habernos hecho. Este método no tiene parámetros. Entonces vamos a siempre la bienvenida, el mensaje que hemos estado imprimiendo. Vamos a mandarlo a imprimir. Para ir practicando con el formato, vamos a utilizar este método. Vamos a mostrar la cadena, bienvenido. A la clase D. Luego vamos a dar un salto de línea contra pleca N. Luego iría el especificador de formato para tipo de dato cadena. Recuerden que es el porcentaje S. Entonces ahí lo tenemos. Entonces aquí ya le pasaríamos el valor que va a ser recibido por porcentaje S, que en este caso la variable que vamos a pasar, estamos acostumbrados a una variable, ahorita lo que vamos a pasar es el método que obtiene el valor establecido, que es el método get nombre clase. Entonces aquí iría get nombre clase, invocamos el método. El método termina con los paréntesis, no hay que olvidarlo para que no nos genere error, y terminamos con punto y coma la instrucción. Entonces ya tenemos la instrucción que va a decir bienvenido a la clase D, y según el valor que se le asigne va a ser
establecido primero y luego lo vamos a obtener con su método correspondiente, que es el método GET nombre clase. Ahora vamos a crear un nuevo archivo, guardemos, vamos a crear un nuevo archivo. Ahora vamos a crear un objeto de tipo nombre, de la clase que creamos. Vamos a llamar mi nombre. Recuerden que es el nombre de una asignatura. Entonces al objeto le podemos dar el nombre que deseamos. Para la palabra clave new, invocamos el constructor de la clase, que es nombre, y termina en paréntesis. Ya tenemos el objeto. Este objeto tiene su propia copia en el ordenador. Entonces aquí, ¿cuál es la ventaja que tenemos al declarar un método SEC y un método GET? Es que se pueden manipular sus valores por medio de los métodos públicos que hemos declarado. Ustedes observan los atributos o variables de instancia, por lo general son privados. Aquí en esta clase yo no puedo acceder directamente a esta variable, a este modificador. Entonces, porque es un modificador de acceso privado, está visible solamente en esta clase. Ustedes lo pueden comprobar después, quieren invocar esa variable, no la van a encontrar. Los van a poder manipular esos valores por medio del método SET y por medio del método GET, que son métodos públicos. En el nombre de Cristo, usted que me está escuchando esta noche, no es Señor, usted que está escuchando esta noche, por la misericordia. Ahora vamos a declarar vamos a leer mediante el teclado, vamos a asignar el valor, entonces vamos a importar la clase estándar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levántese en el nombre de Jesús, levántese en el nombre de Jesús esta noche, no me Señor, Él puede cerrar esta noche, Él puede libertar esta noche, en el nombre de Cristo. Terminamos con punto. Es un hombre, una mujer, es una anciana, es un joven. Te vamos a declarar una variable, un objeto de tipo estándar. Leer, entrada, el nombre que ustedes quieran darle, o solo él, o solo L, no hay ningún problema. Vamos al método del constructor. En el argumento va el objeto de entrada estándar. Ya tenemos el objeto de tipo estándar para que el usuario pueda ingresar el valor de la asignatura. Ahora vamos a ver cuál es el valor inicial que tiene la asignatura. Si ustedes, ya han estudiado, que en Java hay dos tipos de datos, que son los tipos de datos primitivos y los tipos de datos por referencia. Los tipos de datos como int, short, esos su valor inicial, tienen su valor inicial que es de 0. Los booleanos, su valor predeterminado que se inicializa es falso. Y
Las variables de instancia que son por referencia, su valor inicial o predeterminado es nulo. Entonces aquí cuando compilemos y ejecutemos, el valor inicial de la variable nos va a tener que mostrar que es nulo. Vamos a imprimir ese valor inicial. Listo. Vamos a imprimir el valor inicial o el valor predeterminado que tiene este objeto. En el nombre de Jesús, toda obra del diablo en esta noche, toda obra del diablo en esta noche, en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres, Vamos a mostrar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, el nombre inicial, en ese nombre se deshace, en ese nombre se rompe, en ese nombre se rompe, en ese nombre, en el nombre de Jesús, el nombre inicial de la clase es. Aquí lo podemos dar un salto de línea si ustedes quieren, o lo pueden utilizar así normal, que se muestre seguido. Aquí nos mostraría, estoy usando el print LN, nos mostraría pero igual en una sola línea si lo pasáramos, pero no hemos visto un operador, entonces vamos a cambiarlo con el de formato. O sea, aquí diríamos el valor inicial de la clase es, iría el porcentaje S, que es el especificador de formato para tipo de datos porcentaje S. O sea, aquí le vamos a invocar el método get. El método get, y con ese método obtenemos el valor que se ha establecido. Para invocar el método get vamos a utilizar el objeto, que sería mi objeto. Sería mi objeto. Mi nombre, punto, y luego iría el nombre del método get, tal y como está declarado. Como les repito, si a usted le hace falta una letra o tiene una letra de más, así se tiene que ir. Si quieren, ¿verdad? Copian y pegan con todo y paréntesis, porque si se nos olvida el paréntesis hay error. Entonces, seguido del punto, iría el nombre del método. Entonces ahí estamos obteniendo el nombre predeterminado, el valor predeterminado para esa variable de instancia. Aquí, si quieren, le podemos dar un salto de línea o una tabulación. Aquí terminamos con punto y coma. Ahora vamos a pedirle al usuario, darle una indicación al usuario que ingrese el valor de la asignatura. Para que no nos quede tan separado, tan pegado, perdón, le vamos a dar otro salto de línea. Entonces le vamos a indicarle al usuario hemos dado cuenta que la medicina no es suficiente, no es dinero, no es suficiente, no es el Señor. Resta creer en Dios, es lo único que no falla. Escriba el nombre de la clase o de la asignatura, como quiera. Y lo leemos. Entonces aquí vamos a utilizar a mi nombre.
Luego con el nombre vamos a invocar el método sec para establecer este valor. Entonces aquí nos hace falta declarar una variable de tipo string. Vamos a llamar no, que llegue hasta aquí para identificar. Esto le asignamos leer punto next line. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en este nombre. Hay poder. Entonces ahí lo tenemos ya leído. Entonces, para que sea recibido por el parámetro y luego establecido ese nombre, vamos a utilizar el objeto mi nombre punto. Recuerden, el método para establecer es el método sec. Entonces aquí, exactamente como lo hayamos declarado, con el nombre que lo declaramos, lo invocamos. Entonces abrimos y cerramos paréntesis. De ahí estamos estableciendo el valor para ese atributo. Pero si recuerdan, el método sec tiene un parámetro, o sea, espera recibir el valor de ese parámetro, el argumento. Pues aquí el valor lo tiene nombre. Entonces, le pasamos no. Porque necesita esta información para completar su tarea. Y ya podemos guardar. Guarden todo para poder compilarlo y ejecutarlo. Entonces abrimos el símbolo del sistema. Espíritu Santo debiera ministrar gloria al Señor. Hay quienes han vuelto a sentir el gozo. Gloria al Señor. Y accedemos a la ruta del archivo. No me quites el gozo de tu salvación. Señor. Hay mucha gente que Ahí tenemos el valor inicial null. Ingresamos el nombre de la asignatura español y nos hace falta imprimir ya obteniendo el valor establecido. Nos hace falta esa parte.